Buenas noches y bienvenidos. Gracias por conectarse. Yo soy la doctora Tania Padilla, vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Y esta noche represento a todas las cardiólogas y cardiólogos del Ecuador. Y queremos invitarles a participar con nosotros esta noche. Quiero invitarle a la doctora Liliana Cárdenas. Ella es secretaria de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y juntas vamos a dirigir esta transmisión con el objetivo de informar de la atención médica cardíaca para la prevención cardiovascular de la mujer. Buenas noches, Liliana, y bienvenida. Buenas noches, Tania. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Para nosotros realmente es importante su presencia por el Día Internacional de la Mujer. La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología ha visto su esfuerzo enfocado en presentarles a ustedes esta iniciativa. Ahora tú, mujer, Cardiología de la Mujer. Es muy importante para nosotros esto debido a la alta mortalidad que provocan las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Por eso es que esta iniciativa tiene 3 categorías. Primero, capacitar a las mujeres para que puedan prevenir, detectar y buscar atención médica a tiempo sobre el riesgo cardiovascular. Segundo, vamos a realizar jornadas de atención médica. Y tercero, vamos a tratar de fortalecer la investigación. El INEC tiene reportado más de 6.600 casos de mujeres muertas al año por enfermedades cardiovasculares. La mortalidad de estas enfermedades está relacionada incluso mucho más que el propio cáncer de mama y mucho más que el COVID. Es por este motivo que la sociedad ha unido esfuerzos con la academia, con la parte pública, privada, con el objeto de poder realizar esta iniciativa y poder dar mensajes de prevención a la población en general. Para iniciar entonces, quiero presentar esta noche, nos acompañan de manera virtual 3 cardiólogas ecuatorianas que nos hablarán sobre temas importantes y de interés relacionados con el riesgo cardíaco en las mujeres. Damos la bienvenida a la doctora Patricia Delgado, directora del Instituto Ecuatoriano del Corazón. La doctora Delgado abordará el tema riesgo cardiovascular en la transición a la menopausia. Bienvenida, doctora, por favor. Es un placer para mí estar con todos ustedes y agradezco la invitación de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología de Pichincha, en especial a la doctora Tania Padilla, con el afán de intervenir en este foro virtual Ahora tú, como una gestión de cardiopatía de la mujer. Esta noche vamos a hablar sobre la salud cardiovascular en la transición de la menopausia. Soy la doctora Patricia Delgado, directora del Instituto Ecuatoriano del Corazón, tutora del posgrado de cardiología de la Universidad Espíritu Santo en el Omni Hospital, y es un placer estar aquí en un día tan relevante como es el Día Mundial del Corazón. Si nosotros hablamos de salud cardiovascular en la mujer, debemos de recordar que todas las mujeres en cualquier etapa de su vida, en la juventud, en la edad reproductiva, en la premenopausia y en la posmenopausia, 1 de cada 3 mujeres mueren por enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de morbilidad y de mortalidad en todos los países del mundo, de altos ingresos, de medianos y bajos ingresos, como es nuestro Ecuador. Sin embargo, a pesar de tener una mortalidad y una morbilidad tan alta, desde el 2011 no se han realizado ninguna actualización de las guías, tanto del Colegio Americano de Cardiología ni del American Heart, en la prevención de enfermedades cardiovasculares de la mujer. Sin embargo, el Comité de las Enfermedades Cardiovasculares en las Mujeres de esta sociedad del Congreso, Cardiológico Americano, continúan recopilando datos relevantes y registrando incrementos en las estadísticas a nivel de las mujeres. Sin embargo, cabe recalcar que sí se han actualizado otras guías de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, la dislipidemia,
Hoy por hoy contamos con lo más actualizado, que son las recomendaciones actualizadas para la prevención primaria de las mujeres de la Sociedad Americana del Corazón, publicado en el 2020. Tenemos que comenzar diciendo que en las mujeres tenemos factores de riesgos específicos y para nosotros determinarlos debemos de irnos a la historia clínica ginecológica y obstétrica desde edades tempranas de la vida en la mujer. Y tenemos que siempre tener una relación entre la causa y el efecto. La causa son esos mecanismos fisiopatológicos que aparecen en la mujer tempranamente, como es la inflamación crónica, la disfunción endotelial, la insulinoresistencia en cada mujer que nosotros atendamos en nuestra consulta diaria con sobrepeso y con obesidad, y finalmente la trombofilia. Esto va a generar un efecto, que es el daño endotelial y finalmente la aterosclerosis. Para nosotros hacer una detección correcta de estos factores de riesgos cardiovasculares específicos en la mujer, debemos de abordarlo en 4 pasos. En primer lugar, la detección por la historia clínica, ginecológica y obstétrica. En segundo lugar, buscar los factores de riesgos tradicionales precoces, que como todos sabemos es la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad. Y si ya los detectamos, comenzar a generar la prevención y el tratamiento de los fenotipos intermedios. Generar cambios en el estilo de vida. Los 7 pasos y los 7 medidores de la salud cardiovascular propuesta por la Asociación Americana del Corazón genera la implementación temprana del control de la presión arterial, del peso ideal, de la presión arterial, de la diabetes, del colesterol, de una dieta adecuada y el cese del tabaco. Y cuando nosotros ya generamos una reducción en estos factores de riesgo, vamos a generar una reducción duradera del riesgo cardiovascular. Y finalmente, en estos 4 pasos, debemos siempre medir el riesgo cardiovascular global a 10 años, el riesgo de vida y iniciar un tratamiento precoz cuando cada uno de estos factores de riesgo específicos en la mujer se hacen presentes. Por lo tanto, si nosotros evaluamos a una mujer, debemos de saber que debemos tener una visión a 3 niveles. Tenemos que evaluar los factores de riesgos tradicionales, hipertensión, dislipidemia, diabetes, tabaco. Debemos de generar un análisis de los factores de riesgos específicos, que ya los detendremos en cada uno de ellos, en especial hipertensión gravídica en todos sus contextos, preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLPS, desórdenes autoinmunes, enfermedad renal crónica, aquellas mujeres que pasaron por un cáncer, la radiación y la cardiotoxicidad de la misma. Y finalmente debemos de evaluar los factores hormonales, como es la menopausia prematura, la terapia de restitución hormonal en las menopáusicas, el síndrome del ovario poliquístico, muy frecuente desde tempranas edades de la vida, la obesidad y el síndrome metabólico. Todos estos factores de riesgo vistos en 3 niveles diferentes van a generar, junto con los determinantes sociales como la raza, la etnia, la educación y los riesgos psicológicos como es la depresión, la ansiedad, la soledad y el estrés percibido, todos ellos juntos van a generar inflamación crónica. Y esta inflamación crónica es el primer paso para generar la disfunción del endotelio vascular, que va a generar la aterosclerosis subclínica con la difusión autonómica y la disfunción inmune. Y finalmente, todo esto junto, estos factores van a desarrollar la enfermedad cardiovascular. Como ustedes saben, el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular o la muerte súbita. El conocimiento de estas diferencias en el género femenino
es crucial para reducir el riesgo cardiovascular global en las mujeres y es lo que tenemos que nosotros, las cardiólogas ecuatorianas, generar el análisis minucioso de estos 3 factores de riesgos en sus 3 diferentes categorías cada vez que nosotros evaluemos a una mujer. Y cuando hablamos de salud cardiovascular en la transición a la menopausia, nosotros tenemos que tener claro que estas diferentes etapas de la vida de la mujer están totalmente diferenciadas con la producción de los estrógenos. Mientras haya estrógeno endógeno producido en nuestro cuerpo, va a haber un endotelio funcionalmente normal en la premenopausia. Pero cuando viene una disminución de los estrógenos, es decir, la posmenopausia, va a generarse la disfunción de este endotelio junto con todos estos diferentes cambios a nivel de la vasculatura de la mujer. Comienza la disfunción endotelial, pero comienza a haber un aumento de la fibrosis en la íntima, que genera inflamación y aumento de la matriz extracelular. Va a haber una rigidez vascular como un efecto Van-Kissel, va a haber una hipertrofia y proliferación de las células musculares y ustedes van a ver que el resultado es un aumento del diámetro vascular, pero una disminución de la luz. Por lo tanto, una disminución del llenado y de la perfusión de los tejidos por este vaso aumentado del diámetro, pero con disminución de su luz. Por lo tanto, a nivel mundial, nosotros tenemos que saber que en la etapa de la premenopausia, a nivel mundial existen 750.000 millones de mujeres dentro del contexto de la premenopausia. Esta es una población olvidada por los médicos porque en esta etapa de transición a la menopausia, esta mujer también debe de ser orientada, debe de haber asistencia de sus propios y específicos factores de riesgos cardiovasculares en el sexo femenino. Si nosotros comenzamos a tener una óptima atención en esta etapa de la mujer, nosotros vamos a generar una verdadera prevención de la enfermedad cardiovascular en el sexo femenino. Como nosotros sabemos, hay diferentes factores de riesgo específicos para nuestro género femenino. En primer lugar, comenzamos hablando del síndrome del ovario poliquístico. ¿Cuál de ustedes no hemos tenido mujeres muy jóvenes que llegan con sobrepeso y con obesidad? Este síndrome del ovario poliquístico es un trastorno endocrino frecuente que afecta a la mujer desde etapas tempranas de la vida. Niñas con sobrepeso, jóvenes, mujeres en etapa reproductiva que llegan con sobrepeso y obesidad y ya presentan oligomenorrea, amenorrea por disfunción ovulatoria, hiperandrogenismo, infertilidad y resistencia a la insulina. Si nosotros damos atención a estos mecanismos de expresión de este síndrome de ovario poliquístico, vamos a saber detectar que ya en esa mujer existe una disfunción endotelial, existe un estado protrombótico y ya existe una aterosclerosis subclínica. Esto es lo que nosotros conocemos como el síndrome metabólico. Este síndrome metabólico aumenta 5 veces el riesgo de diabetes, aumenta también la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad, aumenta el riesgo futuro de padecer enfermedades cardiovasculares y simplemente con un cambio de estilo de vida y una metformina nosotros podemos hacer prevención y podemos tratar en forma efectiva el síndrome del ovario poliquístico. Las complicaciones durante el embarazo que generan mayor riesgo cardiovascular son muy frecuentes. Ustedes todas tenemos y hemos visto trastornos hipertensivos dentro del embarazo. Esta categoría incluye la hipertensión gestacional y la hipertensión crónica
que la mujer entra ya al embarazo portando esta hipertensión arterial, pero que puede acompañarse de la preeclampsia y de la eclampsia. Por lo tanto, la hipertensión gestacional deberá ser reconocida cuando una mujer tiene una presión arterial más de 140/90 y esta aparece después de las 20 semanas de gestación. La preeclampsia es esta hipertensión más de 140/90 después de las 20 semanas, junto con la detección de proteinuria y o signos de disfunción de órganos específicos. La hipertensión crónica preexistente puede ir sola o junto a la preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELP. La diabetes gestacional o intolerancia a la glucosa con inicio a primera identificación durante el embarazo es muy importante. El parto prematuro, es decir, cuando la mujer va al parto antes de las 37 semanas, es muy frecuente. Su prevalencia alcanza hasta el 20% de los embarazos. El parto prematuro temprano, cuando ocurre antes de las 34 semanas de gestación. Las pérdidas del embarazo o los abortos espontáneos o mortinatos y el retraso del crecimiento intrauterino. Todas estas son complicaciones que son predictoras de enfermedades cardiovasculares en el sexo femenino. Esto, si nosotros lo detectamos a tiempo, vamos a saber que estos trastornos asociados al embarazo aumentan el riesgo de futuras enfermedades cardiovasculares y se denominan efectos adversos del embarazo. ¿Por qué son importantes? Porque son capaces de aumentar 1.8 a 4% más el riesgo de una enfermedad cardiovascular futura en el transcurso del tiempo. Es mayor cuando hay eclampsia y complicaciones severas como el síndrome de HELP. Se relaciona con disfunción placentaria y también con disfunción endotelial como precursor o indicador cardiometabólico precoz para el aparecimiento de enfermedades cardiovasculares futuras. Por lo tanto, toda paciente, toda mujer que presenta un evento adverso durante el embarazo deberá ser monitorizada 3 meses después de haber dado a luz. Estas molestias, estos eventos adversos del embarazo van asociados a generar la detección del riesgo cardiovascular en los 3 meses y nosotros debemos de siempre estar atentos a los antecedentes o factores de riesgo, a la actividad física, a la lactancia. Tenemos que generar una buena historia clínica y un examen físico, detectando cómo ha evolucionado la presión arterial, cómo está la masa, el índice de masa corpórea, cómo está el perímetro de su cintura y generar exámenes de laboratorio como es el perfil lipídico, la detección de diabetes y el aparecimiento de proteinuria o de microalbuminuria para generar ya detección de enfermedades cardiovasculares. Previo a la menopausia, el riesgo cardiovascular global es más bajo en las mujeres que en los hombres. Cuando viene la posmenopausia o el cese de las menstruaciones, el riesgo cardiovascular global aumenta y este aumento está relacionado al déficit estrogénico. La posmenopausia es equivalente a una mayor prevalencia de múltiples factores de riesgos cardiovasculares como la hipertensión y la dislipidemia. Y la posmenopausia está relacionada al envejecimiento vascular. Este envejecimiento vascular precoz va generando fatiga de las fibras de elastines, que son reemplazadas por fibras de colágeno tipo 3, que van a generar mayor tracción. Esto va a generar como resultado el aparecimiento de la aterosclerosis, que conlleva a un aumento de la rigidez arterial. Los factores de riesgos cardiovasculares múltiples que se presentan en la posmenopausia siempre tienen como un factor común denominador
una mayor inflamación, mayor oxidación, pérdida estrogénica y exacerba procesos ateroscleróticos. Todos estos producidos por una mayor proliferación y exacerbación de las metaloproteináceas, que van a generar un remodelado de la pared vascular, como ya lo vimos al inicio. Junto con esto hay una sobreexpresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La posmenopausia y el envejecimiento vascular precoz también van a generar cambios hormonales, como es la pérdida de protección de estrógenos y endógenos, cambios proinflamatorios, cambios metabólicos, aumento de los lípidos y alteraciones proaterogénicas, como el aumento de la fracción LDL, disminución del HDL, aumento de la grasa visceral, redistribución de la grasa periabdominal, aumento de la resistencia vascular periférica, la presencia de síntomas vasomotores relacionados a la disfunción endotelial y no se indican estrógenos exógenos sintéticos. Este envejecimiento vascular deberá ser enfocado en forma diferente con un nuevo enfoque que va a generar el manejo integral de todos y de cada uno de los factores de riesgos cardiovasculares, que como ustedes ya lo saben, son a 3 niveles. Los factores hormonales, como es la menopausia prematura, la terapia de restitución hormonal, el síndrome del ovario poliquístico, el síndrome metabólico, deberán ser considerados y nosotros debemos de generar un manejo integral de cada uno de estos factores de riesgos cardiovasculares específicos en la mujer, los factores de riesgos cardiovasculares tradicionales y los factores de riesgos cardiovasculares hormonales en la mujer. Reflejan la disociación entre la edad cronológica y la biológica arterial en la etapa aterosclerótica subclínica y en la clínica. Y si nosotros analizamos la fisiopatología de este envejecimiento vascular, vamos a generar una ventaja traducida en el tiempo, generando una prevención cardiovascular asertiva, y eso va a generar una disminución del riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares, y es el nuevo enfoque clínico que les quiero a ustedes transmitir. Este nuevo enfoque clínico del envejecimiento vascular comienza en los factores genéticos fetales, seguidos de un cambio en el estilo de vida que va a disminuir la rigidez arterial que conlleva el envejecimiento, va a disminuir el síndrome metabólico, el envejecimiento cerebral, el aparecimiento de la diabetes tipo 2 y de las enfermedades cardiovasculares, y por ende también la disminución a nivel cerebral, cognitiva cerebral. También este envejecimiento vascular va a generar la isquemia miocárdica, que como ustedes saben, comienza en la inflamación, en el aumento de los factores protrombóticos, ahí interviene la microvasculatura, la disfunción vascular, el espasmo, y todos estos conllevan al aparecimiento de la cardiopatía isquémica. Y para terminar, tenemos que saber que en esta salud cardiovascular y en la transición de la menopausia, las mujeres pasan por diferentes estadios. A los 20, 30 años es muy frecuente que se den durante los embarazos la cardiomiopatía periparto, la múltiples embarazos, las múltiples embarazos relacionados a morbimortalidad, la obesidad en la mujer y el estatus bajo a nivel socioeconómico. Cuando avanza en la edad 40 y 50 años, ya aparecen los factores de riesgo, como es la hipertensión arterial, el aumento del índice de masa corpórea o obesidad, aparecimiento de la diabetes,
el síndrome de Takotsubo, que es muy frecuente en la mujer, y a través de una hipertensión mal controlada u otras cardiopatías, la insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada. Y después del aparecimiento de la menopausia, 60, 70 y 80 años, esta mujer va a llegar a la insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, que será el fin de todas las cardiopatías de la mujer. Y para finalizar, conocer las diferencias que existen entre el hombre y la mujer nos va a generar a nosotras, las cardiólogas, que debemos de difundir estos nuevos conocimientos y las diferencias marcadas entre los factores de riesgo en la mujer y en el hombre. Vamos a generar mejores diagnósticos y mejores tratamientos que van a generar una disminución de los MACE o de los eventos adversos cardiovasculares en la mujer. Y como mensajes para llevarse a casa, hay factores de riesgos cardiovasculares específicos de la mujer, que ya se los mencioné, y que deben de ser tomados en cuenta en el aparecimiento durante el embarazo, y que estos factores de riesgos específicos van a aumentar el riesgo futuro de aparecimiento de enfermedades cardiovasculares. La posmenopausia es una etapa de la mujer donde debemos de realizar mayor prevención de los factores de riesgos tradicionales. ¿Por qué? Porque la disminución de los estrógenos va a estar relacionada con el aumento de la prevalencia de la hipertensión arterial, aumento de la prevalencia de la dislipidemia y por ende la cardiopatía isquémica. Y este conocimiento y un mejor diagnóstico de estos factores de riesgos cardiovasculares tradicionales, específicos y hormonales nos van a generar un mejor manejo integral de todos y cada uno de estos factores de riesgo en la mujer. Los factores de riesgos tradicionales deberán ser tratados según las guías últimas de la hipertensión, de la dislipidemia o de la diabetes mellitus. La enfermedad renal crónica muestra diferencias entre las respuestas de ciertos tratamientos en el hombre y en la mujer que también no debemos olvidar. Por lo tanto, si nosotros, las mujeres cardiólogas, conocemos las diferencias entre el hombre y la mujer, vamos a generar mejores diagnósticos, y teniendo un diagnóstico asertivo, vamos a mejorar su prevención cardiovascular. Recuerden que la enfermedad cardiovascular en la mujer puede ser prevenida en un 80% y por ende vamos a disminuir los MACES, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, los eventos isquémicos cerebrales y la muerte súbita. Muchísimas gracias. Doctora Delgado nos acompaña de la ciudad de Guayaquil y queremos agradecerle mucho su participación con esto de la iniciativa Ahora Tu Cardiología de la Mujer. Sabemos que usted siempre ha estado comprometida con este tipo de iniciativa en beneficio de todas las mujeres. Para continuar, queremos dar la bienvenida a la doctora Sol Calero Revelo desde Quito. Ella es cardióloga clínica, especialista en coronariopatías. Es cardióloga de los hospitales Carlos Andrade Marín y el Hospital Metropolitano. Además, es docente universitaria. Ella nos explicará sobre la cirugía bariátrica como beneficio en la salud cardiovascular. Doctora Sol, bienvenida. Buenas noches, soy la doctora Sol Calero Revelo y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre cirugía bariátrica y reducción del riesgo cardiovascular. En el marco del lanzamiento de la iniciativa Ahora Tu Cardiología de la Mujer, este tema es bastante interesante
ya que la obesidad en realidad es un tema que ha estado presente desde hace millones de años en las culturas o civilizaciones ancestrales, que en realidad no se daba mucha importancia inicialmente, pero que conforme hemos visto que aumenta el riesgo cardiovascular, se han desarrollado una serie de medidas, cirugías, tratamientos con el propósito de ayudar a las personas a perder peso. Es así que tenemos la cirugía bariátrica. Para hablar un poco de la cirugía bariátrica es súper importante hablar un poco sobre las estadísticas de la obesidad. En primer lugar, que la obesidad ha ido aumentando de forma exponencial más o menos desde el 2000 hasta el 2016. Se calcula que más o menos la obesidad ha aumentado en las mujeres del 28 al 38% y en los hombres del 19 al 27% más o menos, lo cual sugiere en realidad que todas las medidas de organizaciones mundiales para tratar de disminuir la obesidad han fracasado. Entonces, este gráfico nos muestra muy claramente el porcentaje de la población que inclusive se proyecta que va a aumentar, va a tener obesidad o va a tener sobrepeso. Y actualmente los niños también tienen una tendencia mucho mayor. Dentro de los países con mayor prevalencia o que están dentro de los primeros 5 países con obesidad en el mundo, con mayor obesidad en el mundo, está por ejemplo México. Y la obesidad infantil ahí es muy importante. Al hablar de la obesidad en el Ecuador, llama mucho la atención que las mujeres tienen mayor obesidad que los hombres. Representa más o menos el 27% de la población las mujeres con obesidad y los hombres en un 16%. Y si vemos este mapa en el cual están todas las provincias diseñadas y marcadas con colores un poco más llamativos, de tal manera que tienen un mayor porcentaje de obesidad. Una de las provincias que tiene, de hecho, la que tiene el mayor porcentaje de obesidad es Galápagos. Y llama mucho la atención porque primero que es una provincia en la que en teoría estaría mucho más, la situación es mucho más relajante, hay lugares para hacer ejercicio, sin embargo la tasa o el porcentaje de obesidad es bastante importante. Si vemos el Oro también tiene un porcentaje de obesidad alto, el Carchi, los ríos, generalmente provincias de la costa, Esmeraldas, y bueno, el Guayas y Pichincha, que tienen un poco menos, pero que también son importantes la tasa de obesidad que tenemos, según las estadísticas del 2018. Como podemos ver, la obesidad ha aumentado su incidencia y prevalencia de manera tan exponencial que se han desarrollado varios métodos, a más del tratamiento farmacológico y de las medidas no farmacológicas, para ayudar a la población obesa a perder peso. Entonces, esta es la cirugía bariátrica o también llamada metabólica porque los beneficios que presenta en relación al metabolismo de las personas una vez que pierden peso son bastante importantes. Estas estadísticas iniciales son las estadísticas a nivel mundial, según el Registro Global de Cirugía Bariátrica. Desde el 2014 la cirugía ha ido aumentando también el número de procedimientos que se ha hecho en cada año, de tal manera que en el 2019 aproximadamente se han realizado 833,000 cirugías, un número bastante considerable. En el Ecuador no hay un dato muy certero o exacto del número de cirugías, sin embargo, una estadística promedio de los diferentes grupos bariátricos que se dedican en la actualidad a este tipo de tratamientos habla de que más o menos se realizan unas 1,000 cirugías al año. Ahora, ¿qué es importante de estas cirugías? Las cirugías realizadas por género me pareció un dato bastante importante, ya que si ustedes ven esta clasificación o esta tabla nos muestra las diferentes edades a las que se han realizado las cirugías. Tenemos la clasificación de acuerdo al ser hombre o mujer y o casi en todos los grupos etarios, el mayor número de procedimientos realizados es de mujeres. Entonces, si sumamos todos los grupos de mujeres, en realidad se han realizado, según el registro global, solo en mujeres 394,000 cirugías aproximadamente, dato que es muy relevante ya que podemos ver que la obesidad en las mujeres es muy más prevalente. Las personas que se someten más a cirugía bariátrica siguen siendo las mujeres y el beneficio en realidad es bastante importante.
La cirugía bariátrica sabemos que tiene una serie no es una sola cirugía bariátrica, o sea, la cirugía tiene varios procedimientos, son varios subtipos de cirugías que podrían considerarse y que cada una tiene una indicación específica. Una que tenemos obviamente es la manga gástrica, que es la reducción del tamaño del estómago. Y tenemos también el bypass gástrico, que es una derivación de tal manera que también se reduce no solo la cantidad de comida que la paciente puede ingerir, sino que también el mecanismo puede ser una disminución de la absorción de todos los alimentos y los componentes de los alimentos que en este caso obviamente serían las grasas que contribuyen al aumento del peso de la paciente. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son candidatas a una cirugía metabólica o cirugía bariátrica? En realidad, las indicaciones han ido ampliándose con el pasar del tiempo. Inicialmente solo se consideraba el índice de masa corporal, pero al momento también, como hemos visto que las personas van desarrollando factores de riesgo que son de difícil control, como diabetes, como dislipidemias, entonces las indicaciones se han ampliado. El índice de masa corporal indicado ahora es más de 40, o sea, el peso es bastante considerable. También se indica en el índice de masa corporal más de 35, que tengan diabetes mellitus, dislipidemia, que tengan problemas cardíacos, apnea del sueño, problemas respiratorios o inclusive hígado graso de difícil control. Y en pacientes con incapacidad para perder peso después de un cambio en el estilo de vida que sea organizado, programado, con seguimiento profesional, de tal manera que se haya agotado todas las medidas o las formas que se tiene para disminuir el peso de las personas. Me desvío un poquito del tema porque es súper importante saber que para conocer los beneficios metabólicos que tiene este tipo de cirugía en las personas en general y en el grupo etario, en el grupo poblacional que nos interesa, que son las mujeres, es importante saber que las mujeres tenemos una serie de factores de riesgo que nos pueden llevar a un desarrollo más fácil o a una enfermedad cardíaca con mayor rapidez. Entonces, aquí dentro de estos, uno de los factores de riesgo es el sobrepeso o es la obesidad. Probablemente todos estos factores que están mencionados al lado izquierdo de la pantalla son factores que afectan en común tanto a hombres y a mujeres. Sin embargo, todos los factores de riesgo que tenemos al lado derecho de la pantalla son situaciones que son propias de las mujeres, que solo nosotros podemos experimentar, como los embarazos pretérmino, la hipertensión o la preeclampsia durante el embarazo, diabetes gestacional, la menopausia, el inicio de la menstruación, el tratamiento del cáncer y enfermedades autoinmunes que son mucho más prevalentes en las mujeres, de tal manera que todos estos factores de riesgo amenazan la salud cardiovascular de la mujer. Entonces, pensando en todo esto, podemos mencionar que la cirugía metabólica o la cirugía bariátrica se encarga de disminuir una serie de factores de riesgo. Al hablar inicialmente de la hipertensión arterial, que es uno de los factores de riesgo más prevalentes, se ha observado que en las cirugías, los pacientes que se someten a cirugía bariátrica, más o menos en un 30% los pacientes disminuyen el uso de la medicación. Puede ser que haya un grupo etario en el que hay una remisión al año de la cirugía conforme va bajando de peso, y también se ha visto que disminuye la prevalencia de hipertensión resistente, de tal manera que el número de medicamentos que probablemente el paciente va a usar después de perder de peso, si no se remite totalmente, si no es cero, probablemente va a disminuir el número de medicamentos. Otra cosa súper importante es que la cirugía metabólica ha mostrado que disminuye la concentración de colesterol y triglicéridos en la sangre, factor que es determinante en realidad para la formación de placas en las arterias. Al hablar a nivel funcional y a nivel respiratorio, se ha observado también que disminuye la incidencia o de hecho hay una solución del problema del apnea del sueño, que no solo es o no solo se considera obviamente una molestia para el paciente, para la familia, sino que de hecho esta apnea del sueño está relacionada con desarrollo de arritmias. Entonces, al disminuir la incidencia o al dar una solución a este problema, también vamos a disminuir de forma indirecta la presencia de arritmias nocturnas. Desde el punto de vista metabólico, la diabetes es una enfermedad que infelizmente afecta a muchas personas
que la afectación o el grado de daño que produce en el endotelio, en las arterias, es muy importante, de tal manera que es este tipo de tratamiento obviamente ayuda a controlar mejor la glicemia. Se ha visto que en los siguientes días del posoperatorio ya se puede alcanzar un control más adecuado de la glicemia. Existe una remisión de entre 23 y 60% de pacientes que estaban inclusive ya en uso de insulina. La hemoglobina glicosilada, que es un parámetro para determinar el control de la diabetes en los últimos 2-3 meses, disminuyen un 2 a 3%, y las complicaciones macrovasculares y microvasculares disminuyen notablemente. ¿A qué me refiero con complicaciones macrovasculares? Macrovasculares como enfermedades como infarto agudo de miocardio o infarto cerebral, y las microvasculares como afectación de la retina, afectación del riñón, que son complicaciones muy evidentes en un paciente con diabetes y que no ha estado controlada de forma adecuada. Otro de los beneficios metabólicos es la disminución de la resistencia a la insulina en pacientes, por ejemplo, que tienen un síndrome de ovario poliquístico. Las mujeres jóvenes que tienen síndrome de ovario poliquístico, que es una prevalencia considerable, son mujeres que obviamente tienen riesgo de infertilidad y que desarrollan resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es un factor de riesgo de una enfermedad cardiovascular. De tal manera que si se puede disminuir esa característica, el beneficio cardiovascular es muy importante. Al mencionar todos estos beneficios que tiene una cirugía bariátrica bien indicada, obviamente estamos diciendo que el riesgo cardiovascular, el riesgo de tener un infarto cerebral, un infarto cardíaco, insuficiencia cardíaca y una serie de enfermedades que se presentan en las mujeres disminuye considerablemente. Inclusive está relacionado con una disminución en la mortalidad y los eventos cardiovasculares, que valga la pena mencionar que cuando se presentan en las mujeres son un poco más severos. Generalmente las mujeres tenemos más complicaciones que los hombres una vez que presentamos un evento cardiovascular, es decir, un infarto, por ejemplo. Entonces, la cirugía bariátrica ha llevado a que se consiga, digamos que de cierta forma, alterando no solo la funcionalidad, sino la anatomía del cuerpo, se consiga una disminución de peso y por ende unos beneficios importantes. No solo a nivel cardiovascular, me pareció súper interesante mencionar el beneficio o la mejoría que tiene al disminuir, por ejemplo, el dolor articular de rodillas y caderas. Sabemos que las personas en general que tienen obesidad tienen dolores articulares importantes por la carga, por el peso que las articulaciones tienen que cargar, lo cual dificulta de cierta forma el hecho de que las mujeres o las pacientes puedan hacer ejercicio. Entonces, obviamente la vida se vuelve más sedentaria, no solo por el hecho de que tal vez no es un hábito, sino por una limitación funcional. Entonces, al bajar de peso, al perder peso, se mejora la función física, se mejora la habilidad para moverse en los siguientes 6 meses de la cirugía y por ende se puede iniciar un programa de ejercicio que adicional a la cirugía y adicional al beneficio metabólico va a contribuir para mejorar la salud cardiovascular de las mujeres. Ahora, es súper importante, para terminar, que la cirugía bariátrica o metabólica tiene que ser bien indicada. No es un procedimiento que se puede hacer en todas las mujeres, que se puede hacer en todas las pacientes, que de hecho la recomendación es que se haga una cirugía si es que está indicada, junto con una serie de factores que tenemos que controlar. Aquí es cuando la Sociedad Americana de Cardiología sugiere lo que nosotros conocemos como el ABCDE de la prevención primaria. ¿Por qué prevención primaria? Es decir, disminuir la posibilidad de que el paciente presente un infarto. Y dentro de esto tenemos siempre conocer nuestros números, el valor de la presión arterial, el control del colesterol, de los triglicéridos, obviamente incentivar a las mujeres a dejar de fumar. Sabemos que el cigarrillo es dañino, pero en las mujeres es mucho más agresivo. La dieta y el peso, que aquí entraría mucho la situación de la cirugía bariátrica, diabetes y el ejercicio, que la recomendación no podemos olvidar que 150 minutos por semana de ejercicio moderado. Ahora, la cirugía bariátrica siempre va a ser una herramienta para conseguir una serie de control, una serie de beneficios metabólicos en las mujeres. Sin embargo, tampoco puede ser de uso indiscriminado. De hecho, la cirugía bariátrica tiene muchos beneficios de la forma mejor indicada y con
con todos los beneficios metabólicos que en realidad puede presentar. Quiero dejarles, y quiero acabar esta presentación con esta frase de esta filósofa inglesa. Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. De esto se trata la iniciativa, de que las mujeres estén conscientes de sus enfermedades, sepan lo que les puede pasar, sepan el problema que podemos tener las mujeres, la mortalidad que tenemos cardiovascular, y que podamos de alguna forma disminuir esto y mejorar la salud cardiovascular de las mujeres. Gracias. Gracias, doctora Sol. Queremos agradecerte por tu presentación y continuamos con la siguiente entrevista. Para recordar los objetivos de la iniciativa, damos paso a un video que hemos preparado para ustedes. ¿Sabías que en Ecuador la principal causa de muerte entre mujeres de 39 a 69 años de edad son las enfermedades cardíacas? La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología invita este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer a la presentación virtual de la iniciativa Ahora Tú, Cardiología de la Mujer. Únete a la capacitación de prevención de enfermedades cardíacas, identificación de síntomas de infarto, antecedentes familiares y más. Esta iniciativa tiene 3 propósitos. 1. Capacitar a las mujeres de la población general y comunidad médica. 2. Realizar jornadas de atención médica. Y 3. Fortalecer la investigación académica. ¿Quieres conocer más de la iniciativa Ahora Tú, Cardiología de la Mujer? Visita www.ahora-tú.com. Infórmate, cuídate y comparte. Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Según la Organización Panamericana de la Salud, en Ecuador, la mortalidad prematura por causas cardiovasculares es del 21% en las mujeres de 30 a 69 años, que tienen ya factores de riesgo como obesidad abdominal, sedentarismo y síndrome metabólico, que comienzan desde ya los 30 años. Todos estos motivos nos comprometen como mujeres profesionales a realizar actividades en beneficio de todas las ecuatorianas para lograr disminuir el riesgo cardíaco. Continuamos con el tercer y última exposición. Vamos a recibir a la doctora Verónica Rosero. Ella es cirujana vascular, ella es médico tratante del Hospital Carlos Andrade Marín, directora médica del Hospital CEOS. Doctora, le agradecemos por su participación y apoyo en esta iniciativa. Muchas gracias por la invitación a esta iniciativa. El día de hoy les voy a hablar sobre las varices y el riesgo cardiovascular en mujeres. Varices y riesgo cardiovascular en mujeres. ¿Qué son las varices? Las varices son esas venas dilatadas, elongadas, tortuosas, superficiales que se encuentran en las extremidades inferiores. ¿Por qué se producen? Como podemos ver aquí, existe un sistema venoso profundo, un sistema venoso superficial que se encuentra comunicado por el sistema venoso de las perforantes. Las varices se producen en el sistema venoso superficial por un daño de las válvulas que se encuentran en el interior de la vena. Como podemos ver aquí, la sangre, al tener una válvula que está normal, competente, la sangre va a regresar al corazón y la válvula va a impedir que la sangre regrese a las piernas. Cuando la válvula se encuentra dañada, vamos a tener un aumento de este reflujo de sangre hacia las piernas, lo que nos va a producir una alteración en la pared de los vasos sanguíneos en las venas, ocasionando las varices en las extremidades inferiores. Hay algunos tipos de varices. Vamos a tener las telangiectasias, muy conocidas como arañas vasculares. Son este tipo de venas pequeñitas de 1 milímetro de diámetro más o menos, de color violáceo, que se encuentran en las piernas y en los muslos y que se ven sobre todo en las mujeres. Las venas reticulares son esas venas un poquito más dilatadas, de 1 a 3 milímetros de diámetro aproximadamente, de un color verdoso, que también se encuentran en las extremidades inferiores.
Las venas varicosas ya son esas venas muy grandes, tortuosas, que tienen más de 3 milímetros de diámetro y que vamos a observar también distribuidas sobre todo en las piernas. ¿Cuál es la causa de las varices? Tenemos la predisposición genética. Se ha visto que existe un componente fuerte entre la herencia y la aparición de las varices, sobre todo en familiares de primer grado. Es decir, cuando los padres tienen varices, pues es muy probable que los hijos también desarrollen varices. La edad avanzada es otro factor que va muy ligado a las varices, posiblemente por la edad, la debilidad de los músculos, el deterioro de la pared de los vasos sanguíneos producen varices. La predisposición por género, se ha visto que en las mujeres existe una mayor incidencia de varices. El embarazo y las múltiples gestaciones, justamente por eso, también en las mujeres se ha visto un incremento en el aparecimiento de varices debido a que el embarazo produce un aumento en la presión venosa en las extremidades inferiores debido al aumento del volumen plasmático, a la presión intraabdominal. También la carga hormonal favorece al aparecimiento de las venas dilatadas. Concomitantemente con esto, las mujeres que han tenido múltiples gestaciones también tienden a tener las varices más que las mujeres que no han tenido tantos hijos. El ortostatismo también es otro problema que se ve mucho en la población debido a la bipedestación prolongada, sobre todo en las actividades diarias. Es por eso que muchos profesionales o en muchas profesiones, como por ejemplo los profesores, los policías, guardias de seguridad, el personal de salud, tiende a tener varices. Es justamente por la actividad que tienen y por los periodos de estar de pie prolongados. La obesidad también, tanto en hombres como en mujeres, es un factor de riesgo para el desarrollo de las varices. Igual, así como les explicaba con el embarazo, al tener un aumento en la adiposidad abdominal, existe un aumento en la presión de las venas a nivel del abdomen, lo que genera estas dilataciones venosas, ¿no? ¿Qué síntomas y signos nos producen las varices? La causa más común de consulta justamente por las varices es esas dilataciones venosas antiestéticas. Como les explicaba, hay diferentes tipos de varices, pero todas ellas generan un problema estético que sobre todo es muy molestoso para las mujeres. A más de esto, puede acompañarse de un dolor de tipo pesantez, cansancio, calambres, a veces una sensación de punzaciones, de quemazón, eh, también hormigueo, eh, como que las piernas se vuelven inquietas. Todo esto son síntomas de presencia de varices o de la insuficiencia venosa crónica. Hay un signo muy común y patognomónico, es decir, muy característico de las varices o de cuando está empezando la enfermedad venosa crónica, que se denomina corona flebectática, y es como podemos ver en este dibujo o en esta foto. Son esas venitas dilatadas alrededor de los tobillos, son pequeñitas y generan como una especie de corona. Esto es algo muy común, sobre todo en las personas que pasan mucho tiempo de pie. Al iniciar ya este signo es un indicativo de una evaluación para investigar si hay insuficiencia venosa crónica. Y en estadios un poco más avanzados se puede observar también el edema o la hinchazón de las piernas, sobre todo en los tobillos o en el tercio distal de la pierna. Por lo general este edema se va a ver en las tardes, es un edema vespertino que se va a desarrollar en los pacientes y que va a mejorar
al alzar las piernas o al descansar con las piernas elevadas. Los cambios tróficos cutáneos son otro problema ya en una fase más avanzada en la que existe estos cambios de coloración que justamente se pueden ver igual a nivel del tercio distal de la pierna, que se acompañan de una piel en mala calidad, escamativa, muchas veces con lesiones, esta piel se vuelve dura, acartonada y pues también se acompaña de estos cambios de color. ¿Qué complicaciones nos pueden dar las varices? Algunos pueden ser muy graves, como la tromboflebitis. La tromboflebitis se caracteriza por una coloración roja, eritematosa, un endurecimiento, un calor y un dolor muy intenso en el trayecto de las venas afectadas. Se produce sobre todo en aquellas venas varicosas muy grandes, porque se forma ahí un trombo, un coágulo sanguíneo, ocasionando pues todo este cuadro clínico que puede deberse a veces o puede aparecer de manera espontánea. En otras ocasiones sí puede desarrollarse por traumatismos o incluso puede ser el signo de alguna enfermedad sistémica. Lo más grave que nos puede ocurrir después de una tromboflebitis es que este coágulo o trombo pueda irse al sistema venoso profundo, causándonos una trombosis venosa profunda o incluso una tromboembolia pulmonar, que es algo muy grave, que incluso ocasiona mortalidad. La varicorragia es otra cosa pues muy grave y que se debe tratarse de manera urgente. Se produce por la lesión en la piel. Justamente como les decía, las varices son venas superficiales, entonces al estar tan cerca de la piel, es muy fácil que se lesione el vaso sanguíneo y que ocurra una hemorragia muy intensa que debe ser atendida a la brevedad. La úlcera varicosa es otra complicación en estados muy avanzados de la enfermedad. Como podemos ver, las venas, al estar pues tan congestivas, al tener una función inadecuada, ocasionan el daño de la piel a tal punto que se puede producir una lesión también espontánea o a veces por causa de algún traumatismo y nos ocasiona una herida que se vuelve crónica, puede ocasionar mucho dolor, puede infectarse y sobre todo es difícil de cicatrizar. El tratamiento incluso puede ser quirúrgico y también con curaciones avanzadas, con apósitos específicos para favorecer la cicatrización de la úlcera. ¿Cómo hacemos o cómo determinamos el diagnóstico de las varices? En primera instancia tenemos el examen clínico. Como les decía, hay estos signos, hay estos tipos de varices que nosotros ya podemos ir viendo, también los estadios avanzados de la enfermedad para hacer el diagnóstico. A esto le sumamos el ecodoppler venoso, que es una herramienta muy útil para poder establecer el diagnóstico y el tratamiento de las varices. Como vemos aquí, es un ultrasonido que se realiza en el trayecto de las venas. Se va valorando el sistema venoso superficial y profundo. Además, vemos el diámetro de las venas y de esta manera podemos dar un diagnóstico adecuado, a más de que también lo usamos para el tratamiento, como veremos más adelante. La flebografía es un método también diagnóstico para enfermedades venosas que ya no se usa tanto en las varices porque pues este es un examen más invasivo, requiere el uso de un contraste a través de las venas para que se pueda ver el trayecto de las mismas. Y ahora con el uso del ecodoppler pues tenemos es mucho más fácil, es mucho más rápido, más adecuado para poder establecer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento de las varices, tenemos pues un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico.
En cuanto al tratamiento conservador, pues hay los cambios de estilo de vida, las medias de compresión, los fármacos también que usamos para las varices. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues está la escleroterapia, la cirugía convencional, la cirugía con láser y la cirugía con radiofrecuencia, que son los tratamientos más utilizados, más comunes actualmente. Cambios en el estilo de vida. Es importante tener una actividad física diaria, ya que de esta manera, al hacer ejercicio, estamos activando los músculos de la pantorrilla que nos ayudan mucho a mejorar el retorno venoso y mejorar la función vascular. Además, tenemos también una dieta adecuada. Sobre todo, no existe tal vez un alimento en especial que nos ayude para lo que es las venas, pero el mantener una dieta equilibrada permite que nuestro peso sea el adecuado y de esta manera, pues, evitar la obesidad, que es un factor de riesgo importante también para el desarrollo de varices. Los fármacos flebotónicos nos permiten mejorar los síntomas que nos ocasionan las varices. Estos fármacos van a actuar como unos antiinflamatorios de las venas, ya que van a producir una mejoría en el tono de la pared de las venas, disminuyendo los síntomas, evitando que salga líquido también y de esta manera disminuyendo el edema en los miembros inferiores. De todos estos fármacos, los que más usamos y son eficaces es la fracción flavonoide purificada y micronizada como el Daflón. En cuanto a la terapia de compresión o a las medias de compresión, este es un tratamiento muy efectivo para la prevención de las enfermedades venosas crónicas y para las varices. La compresión que se da desde el tobillo hacia la pierna nos permite mejorar el reflujo sanguíneo de las venas, además que la compresión permite que las venas no se dilaten y evitamos así pues que aparezcan más varices y sobre todo mejora los síntomas que éstas producen. Existen algunos tipos de medidas de presión que deben ser evaluados de acuerdo a cada paciente. Por lo general, usamos las medidas de compresión baja para prevenir lo que es las varices y las medidas de compresión media para el tratamiento de varices. El tratamiento quirúrgico. Entre esto está la escleroterapia, una técnica ya utilizada por varios años. Puede realizarse en el quirófano cuando estamos tratando varices grandes, pero también se puede realizar en el consultorio de manera ambulatoria. Consiste en la inyección de una sustancia química a través de las venas varices. Se hacen diferentes concentraciones para todos los tipos de varices. Como podemos ver aquí, se canaliza la vena dilatada y se inyecta la sustancia esclerosante. Con ello, lo que el medicamento va a hacer es a producir como una irritación en la pared de la vena y de esta manera la vena se cierra, posteriormente se va a atrofiar y se va a desaparecer. Esto no afecta en nada la funcionalidad del sistema venoso porque estas venas varices pues son venas que ya no están cumpliendo una función adecuada y por eso pues no hay problema en cerrarlas. Como podemos ver aquí en esta foto, este es el objetivo de la escleroterapia. También funcional y a la par estético, porque pues al colocar el medicamento posteriormente vamos a ver cómo la vena desaparece. En cuanto a la cirugía, tenemos la cirugía convencional, también ya lleva muchos años como tratamiento de las varices. Se la sigue utilizando, ha habido algunos cambios en la técnica, pero el objetivo principal de esta cirugía
es hacer unas pequeñas incisiones en el trayecto de las venas varicosas y luego extraerlas, como podemos ver aquí en el gráfico, ¿no? Lo que hacemos, bueno, esto también es un tratamiento que se lo realiza ambulatoriamente, tiene que realizarse, sí, en el quirófano, a veces se lo hace con anestesia local o con anestesia raquídea. Hay unas nuevas técnicas que están usando con bastante frecuencia y con también bastante éxito, que es la ablación con láser. Este es un método ya menos invasivo que la cirugía convencional, porque aquí, pues lo que se evita es justamente hacer heridas en las extremidades. Lo que hacemos es canalizar la vena, como vemos en este gráfico, y introducimos el dispositivo para luego, a través de del calor que va a emitir el láser va a empezar a generar una luz y esta luz se va a transmitir en un calor que va a ir hacia la pared de la vena y de esta manera también la vena se va a ir cerrando para luego pues atrofiarse y evitar el reflujo, que es lo que produce las varices. Tenemos también la ablación con radiofrecuencia, que es muy similar al láser, solamente lo que cambia aquí es el mecanismo del calor que genera el dispositivo. La ablación con radiofrecuencia igual utiliza un dispositivo que en la punta va a emitir unas ondas magnéticas, eléctricas, que igual nos generan un calor que al interior del vaso va a producir una inflamación del endotelio y esto va a generar el cierre de la vena. Estos dos métodos, tanto la ablación con láser y la radiofrecuencia, son métodos menos invasivos. En estos utilizamos para poder llegar a la vena el ecodoppler. Además, se hacen igual de manera ambulatoria. Estos sí se pueden hacer solamente con anestesia local. Como les explicaba, pues consiste en introducir el dispositivo y quemar a la vena por dentro. Entonces, en este tipo de tratamiento casi que no se hacen heridas quirúrgicas, además el paciente vuelve a sus actividades normales lo más pronto posible. Ese mismo día, pues ya empieza a caminar, usando eso sí el soporte elástico y en unos pocos días está pues ya nuevamente realizando las actividades. Vamos ahora a una pregunta muy importante que se ha dilucidado en los últimos años y es justamente si las varices tienen alguna relación con la enfermedad cardiovascular en mujeres. Como sabemos, la enfermedad cardiovascular tiene complicaciones. Entre esas puede ser el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular o la enfermedad arterial periférica. Se han visto o se han realizado en los últimos años algunos estudios pequeños sobre esta relación entre la insuficiencia venosa crónica y la enfermedad cardiovascular, pero se publicó uno grande en el 2021, que es el Gutenberg Health Study, en el que se estudió una población grande desde abril del 2012 a abril del 2017, en la que hubieron 10.664 participantes. De estos, el 48.8% fueron mujeres. En este estudio se realizó o se basó en la clasificación SEAP. La clasificación SEAP es una clasificación muy común que utilizamos los cirujanos vasculares para determinar la clínica de la insuficiencia venosa crónica. Como podemos ver aquí en el gráfico, C0 es cuando hay ausencia de signos visibles o palpables de varices. C1 cuando tenemos esas venas pequeñitas como las telangiectasias, venas de menos de 1 milímetro de diámetro, o las venas reticulares que son de 1 a 3 milímetros de diámetro. El estadio C2
son las venas varicosas ya de más de 3 milímetros de diámetro, el estadio C3, que es el que se acompaña además de edema o hinchazón de las extremidades, los estadios C4A y C4B, en los que vamos a tener esos cambios tróficos, cambios de coloración en el C4A, en el C4B, a más de esto, pues ese daño en la piel que ocasiona pues la lipodermatoesclerosis. En el estadio C5 tenemos las úlceras que ya han sido cicatrizadas y en el estadio C6 la úlcera que se encuentra activa. En este estudio, pues se estableció y se vio que existe una relación entre la insuficiencia venosa y la enfermedad cardiovascular, sobre todo en aquellos estadios en los que la enfermedad está más avanzada, que se tomó desde el estadio C3 al estadio C6. Se pudo ver que existe una relación significativa entre la insuficiencia venosa y la enfermedad cardiovascular. Otra conclusión importante que se dio en este estudio es que la insuficiencia venosa crónica comparte la prevalencia con los factores de riesgo y la enfermedad cardiovascular. Por último, también se vio que en los estadios avanzados de la enfermedad venosa crónica, desde C3 a C6, existe un aumento con la mortalidad por una causa independiente. Conclusiones. Las varices en la mujer tienen un impacto negativo en su salud a varios niveles. Los síntomas que provocan disminuyen su calidad de vida y esto podemos ver al afectar sus actividades diarias, en su trabajo, con la familia. Además, es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. El problema estético no debe ser subestimado, sobre todo en las mujeres. Esto también puede afectar su calidad de vida y sobre todo puede ser mejorado a través del tratamiento. El diagnóstico debe ser oportuno y correcto para permitir de esta manera establecer un plan de manejo adecuado. La necesidad de tratamiento quirúrgico, de medidas de compresión o de tratamiento farmacológico se individualiza de acuerdo a cada caso. Es por eso que es importante el control ya cuando existen pues, los signos o los síntomas de varices por un especialista para que pues, pueda darle un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Gracias por su atención. Agradecemos la participación de las doctoras Patricia Delgado, Sol Calero, Verónica Rosero por su compromiso en esta iniciativa, que espero llegue a muchas mujeres en el Ecuador, con capacitaciones, atención médica de una red de mujeres profesionales. Invitamos a todas las mujeres que deseen unirse a esta iniciativa a registrarse en la página web www.ahora-tu.com para que puedan conocer todas las actividades que estaremos realizando. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Estamos como Ahora Tú, Cardiología de la Mujer. Agradecemos también a la empresa privada que con su aporte y apoyo se suma a esta iniciativa y a todos ustedes por estar con nosotros. Por último, gracias a todas las mujeres que desde diferentes partes del Ecuador hoy se han unido y han compartido con nosotros este espacio con el apoyo y respaldo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Que tengan una buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Liliana. Gracias, Tania.